Muy pero muy buenos días. Habla su hermano y amigo Roberto Quiñones. Y venimos este día para traer una reflexión en nuestro programa Confrontados por la Palabra. Y nuestra charla del día de hoy se trata de cuando la fe da lugar al temor. Cuando esta fe da lugar a mis temores, ocasionan un caos. Nunca se olvide de lo que vamos a hablar. Cuando la fe da lugar al temor y nos salimos de la voluntad de Dios, nos metemos en un gran problema. Iremos al caos. Así que espero que usted reflexione y piense lo que estamos hablando en el día de hoy. Que usted pueda sentir que Dios le habla, que Dios le muestra cuando Él nos llama a hacer su voluntad. No hay forma de separarse de ella. En nuestros propios medios, en nuestra propia forma de ver las cosas, no podremos nunca, jamás, salir bien librados. Pero tenemos que mirar que nuestra fe sea guiada por Dios. Recuérdese, la fe puede dar lugar al temor. ¿Ha sentido alguna vez que Dios le dijo que hiciera algo y comenzó a hacerlo, y luego en algún momento usted se desanimó o pasó algo y decidió hacerlo de otra manera? Y poco después se dio cuenta que dio un paso en falso, que decidió hacerlo de otra manera, más fácil quizás, pues su futuro se veía un poco arduo, un poco duro, porque eso no es lo que quería usted. ¿Y qué sucedió? Tal vez no se detuvo a preguntar por qué habría de cambiar la ruta que Dios me ha dado. Y una de las primeras razones es porque nuestra fe da lugar a nuestros temores. Y de eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Cuando le damos el lugar al temor por la fe. Cuando eso pasa, perdemos y desobedecemos a Dios. Y a veces nunca volvemos donde Dios planeó que nosotros estuviéramos. Y vamos a ver un ejemplo en el día de hoy, en el Génesis capítulo 12. Búsquelo por favor. Génesis capítulo 12, desde el versículo 10. Miremos los primeros versículos de este capítulo primero. 1 y 3. He aquí su problema incondicional a Abraham. Pero Jehová había dicho a él: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta es una promesa incondicional de Dios a Abraham. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hubo algún pero, algún sí, fue una promesa incondicional de Dios. Es incondicional, quiere decir que nada la alterará. En los versículos 7 y 8, Abraham va rumbo a Canaán, partió de Ur de los Caldeos, o sea, viajó al norte y alrededor hacia Canaán. Y dice la Biblia: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que a él le había parecido. Y después se pasó a un monte al norte de Betel y plantó su tienda viendo a occidente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Se detiene a orar, honra a Dios primero, reclama esa tierra que Dios le había dicho que le iba a dar. Luego, en el versículo 9, y él partió de allí, yendo hacia el Negev, hacia el sur. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era
grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí que eres una mujer hermosa, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es muy hermosa, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, perdóname, pero y cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer, que era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a la casa del Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y también camellos. O sea, intercambió a su mujer hermosa por bueyes, camellos y ovejas. Hoy en día sería por un Rolls Royce o un BMW. Algo de eso tiene que ser. Mas Jehová hirió a Faraón con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí? Pues hay tu mujer, toma tu mujer y vete. Y Faraón dio orden de que la salieran, y a como mujer salieran Abraham con su mujer y todo lo que tenía. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo?, dirá usted en el día de hoy. Preste mucha atención. El tema es: cuando la fe falla, nos da temor a hacer la voluntad de Dios. Primero diré esto: sucede porque nuestra atención se ha desviado de Dios a nuestras circunstancias. Recuerde que 2 veces hizo un altar, reclamó esa tierra, fue a Canaán, la promesa de Dios Todopoderoso, y dice la Biblia que se mudó allí. Naturalmente edificó altares allí. Y al llegar a Canaán se sorprendió. Había una hambruna en la tierra. Comenzó con fe, pero al cambiar sus circunstancias afectaron su mente y su corazón. Edificó 2 altares. Piensa en estos momentos. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él sabía que había una hambruna. Dios sabía antes de que Abraham iniciara su viaje que ella estaría en una situación que requeriría confianza en el Señor. Y cuando veo eso, creo que decidimos desobedecer a Dios. Sí, Señor, sí, Señor. Pero cuando las cosas no salen como esperábamos, quizás Señor, quizás Señor, quizás Señor, no Señor. Nuestra atención gira a las circunstancias. Cuando permitimos que eso suceda, tendremos problemas. Las circunstancias siempre cambian. Nuestra atención debe atención en quién es Dios y lo que Él ha prometido. Él siempre cumple sus promesas. Cuando Abraham quitó sus ojos de Dios, se olvidó de lo que había hecho, de edificar altares y adorarlo. Luego, cuando las cosas no iban bien, se dejó llevar por la razón. La razón le dijo: hay comida en Egipto y que hay hambruna en Canaán. Entonces cambia de rumbo y se va en dirección contraria y se va para Egipto. Estas son verdades de nuestra vida real. Porque mis circunstancias cambian no significa que yo debo cambiar. Si Dios nos indica su voluntad y nos dice que hagamos esto, eso en eso. Recuerde, al salirnos de la voluntad de Dios, de su plan, de sus propósitos, de su palabra, terminamos en problemas. Segundo, la fe da lugar al temor cuando tomamos decisiones basadas en nuestros razonamientos humanos y no en nuestra fe en Dios. La razón humana de Abraham le dijo: mira, aquí hay hambre y en Egipto hay comida y no quiero que mi familia pase hambre, allá tendremos de todo. Y basándose, hizo lo que la razón humana le impulsó a hacer: averiguar dónde está la comida y vete. Dios no le dijo eso. Dios le dio una promesa incondicional. Pero Abraham hizo lo que era lógico con su numerosa familia, con sus siervos, con su ganado y todo.
Y él razonó, olvidándose de lo que Dios le había dicho. Dedujo, pues bajaré a Egipto, allá un pedazo de tiempo, y allí tendré alimentos para mí, para mi familia, para mis animales, y después volveremos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Ahora, la razón humana no siempre es la correcta. Tercer punto, cuando olvidamos que Dios es tanto nuestro proveedor como nuestro protector. ¿Qué debe haber hecho Abraham? Debe haberse postrado de rodillas, debe saltar y clamar a Dios. Postrarse allí y decirle: Señor, me dijiste que hiciera esto, me diste esta promesa y ahora mira este desastre. Hay hambre, no hay comida para todo el mundo. Tú eres mi proveedor, tú eres mi protector. ¿Qué debo de hacer? Dios nunca se confunde sin saber qué hacer. Abraham debió haberse quedado ahí en ese lugar y confiar que Dios proveería en medio de la hambruna, pero no lo hizo. Hizo lo que le indicó la razón, porque olvidó que Dios era su proveedor y su protector. Y nosotros hacemos lo mismo. Vemos el entorno, las circunstancias y decimos: bueno, eso dijo Dios, pero ese pero siempre nos mete en problemas. Cuando sustituimos la palabra de Dios y su plan por nuestro razonamiento, nos metemos en aprieto. ¿Qué debió haber hecho? Debió haber confiado en Dios y recordar esa promesa incondicional. No es si hay hambruna o si hay enemigos. Dios le dijo: haz esto. Y Abraham decidió mirar a su alrededor y se preguntó: ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? Y sucede esto. Cuando Dios nos dice que hagamos algo y comenzamos a ver lo que podemos hacer nosotros, nos metemos en problemas. Porque pensamos: bueno, no puedo hacer esto ni aquello. Pero nos olvidamos de que Dios nos retiene, nos pone en un lugar donde dependamos completamente de Él, sin darnos cuenta que Dios desea enseñarnos algo. Dios quería enseñarle a Abraham: te hice una promesa, te proveeré para ti, que te protegeré incondicionalmente. Esa es mi palabra. En vez de creer eso, olvidó lo que le dijo Dios. Y al ver sus circunstancias, esto no funciona así. Y probablemente dijo: bueno, Dios entenderá. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Yo sé que Dios entenderá. No, Dios se apegará a lo mejor. Abraham debió haberse quedado allí y edificar un altar y postrado: Señor, hasta aquí he llegado, ¿qué quieres que haga ahora? Se olvidó de que Dios era su proveedor. Dios fue quien lo llamó. Dios fue el quien le hizo esa gran promesa. Dios fue el que lo cuidó hasta ese momento. Dios quien le había dado siervos, su esposa y sus animales y todo. Ahora, porque las circunstancias no eran favorables, decidí dar un paso en falso. Nos lleva a un segundo paso en falso y a un tercero. Obediencia es hacer lo que Dios dice, cuando Él diga, donde Él diga, y como Él diga y donde Él diga. Si no, pagaremos una penalidad. Y eso le pasó a Abraham. Y en lugar de confiar en Dios para todo lo que necesitaba, decidió hacerlo a su manera. Y este es un buen ejemplo cuando estamos dispuestos a sacrificar nuestras posiciones más preciosas para ganar el favor de Dios de otros. Nos metemos en problemas cuando nos salimos de su voluntad. Pero su temor lo llevó a Egipto, fuera de la voluntad de Dios. Ahora enfrentaba algo peor, porque dice: conozco que eres mujer hermosa. Y lo dijo un par de veces. Ella debe haber sido una mujer muy linda, muy preciosa. Si vamos a Egipto, yo sé que enfrentaremos problemas. Y así actuaban los faraones. Tomaban lo que ellos quisieran, a quien quisieran. Eran los dueños. Así que Abraham iba por el rumbo equivocado. Cuando damos un paso en falso, damos el segundo paso en falso. El tercero es más fácil. Por eso es que Dios quiere que caminemos en su confianza. Él hará lo que promete. Y le dijo: ahora conozco que eres mujer hermosa. Vamos al versículo 12 del mismo libro, Génesis capítulo 13, 12. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es
y me matarán a mí. Fíjese qué egoísmo de Abraham. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Eso es lo que pensó Abraham. Ahora pues dile que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa tuya. ¿De quién está hablando? Solo estaba pensando, qué egoísmo en sí mismo. Estoy dispuesto a perderte para salvar mi vida, sin pensar en qué pasará después de eso. Abraham no piensa en lo que sucedió en realidad. Prácticamente le dijo, te entregaré para salvar mi pellejo. Entonces, ¿qué sucede? Llega ya, y es el quinto punto que vamos a tratar en el día de hoy. Cuando olvidamos las promesas incondicionales de Dios y comenzamos a temer al hombre, algo pasa. Nos metemos en problemas. Ahora, no digo que Dios nos dé unas promesas incondicionales cada día. Hay promesas incondicionales en la palabra de Dios. Pero, después de un tiempo de haber aceptado a Jesucristo, deberíamos saber que Dios cumplirá sus promesas. Y Dios le dio tal importancia a Abraham y le dijo todas esas promesas y sin ninguna excepción. Haré esto por tu bien y punto. Y ahora se encuentra en Egipto y miramos, si vamos donde no deberíamos ir, haremos algo que no deberíamos hacer y sentiremos algo que no deberíamos sentir y pagaremos un precio por eso. Ya él se había salido de la voluntad de Dios, estaba en Egipto y se preguntaba cómo resolver esto. Y lo único que se le ocurrió fue disponer a sacrificar a su hermosa mujer. Eso dijo, era hermosa. Y al verla, los siervos de Faraón le dijeron a él que era hermosa, y él la tomó. Era hermosa de verdad. Voy a sacrificar a mi hermosa esposa para salvar mi pellejo. Si pensamos en esto y consideramos el plan de Dios, eso no cuadra. Es por esta razón que me gusta escuchar sobre esto, de hablar de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el plan de Dios, es el mensaje de Dios, es su dirección. Y Él quiere que confiemos en Él y lo obedezcamos. Y podemos cantar y obedecer y decir confío en Jesús, y al salir de la iglesia desobedecerle a Él. Dios le había dado esa gran promesa a Abraham y ahora estaba en una situación en la cual sabía lo que sucedería, porque esa era la costumbre de los faraones. Los faraones tomaban a quien quisiera y así que la tomó. Ahora, haberla tomado no significa que la pondría en una plataforma, la trataría como su esposa. Y cuando nos olvidamos de las promesas incondicionales de Dios y comenzamos a temer a nuestras circunstancias, nos metemos en problemas. Y este es un ejemplo perfecto de esto. La fe da lugar al temor cuando tomamos decisiones erradas que contradicen la voluntad de Dios. El Señor le dijo, vete a Canaán. No te dijo, te coja un desvío, no. Vete directo a Canaán. No le dijo, al menos que haya hambruna en Canaán, te mando a Canaán y allí es donde crecerá mi pueblo. Y Abraham solo escuchó mientras se sentía cómodo. Así que ahí estaba enfrentando una situación que sabía sería muy difícil. La única forma de sobrevivir que él sabía era entregando a su esposa, porque así era en aquel tiempo. Si el faraón decía quiero algo, lo quería y lo cogía sin preguntas. Así que el sexto punto que debemos tratar es cuando estamos dispuestos a causar dolor a otras personas para protegernos a nosotros. Al hacerlo, enfrentaremos dificultades muy graves. Y lo que sucede es que cuando la fe da lugar al temor, reaccionamos así. Al dejar de confiar en Dios, nos llenamos de miedo de acuerdo a las circunstancias. Estamos dispuestos a causar daño a cualquier persona para protegernos. Y Él dijo, me matarán a mí y te dejarán vivir a ti.
Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Punto. ¿Luego qué? Vivirás con Faraón el resto de tus días y yo seré salvo. Estaré bien en Egipto, ahí donde no debería estar, sabía. Ahora, si dices que eres mi hermana, me tratarán bien, me salvarás la vida. Y pensemos en esto. Cuando queremos hacer algo malo, generalmente podemos encontrar una buena razón para hacerlo. Si queremos hacer algo errado, encontramos una excusa. Bueno, estuvo dispuesto a entregar a su esposa para entregarlo. Tomó una decisión al llegar a Canaán. No era lo que esperaba y recurrió a lo que consideró su último recurso, que era Egipto. No era el plan de Dios. Tomó una decisión basada en el racionamiento humano. No puedo quedarme aquí y morirme de hambre y mi familia. Puedo ir a Egipto, que allá me quedo un tiempo mientras se mejora la situación y después regreso. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, el próximo plan nunca es seguro. Al salirnos de la voluntad de Dios, no importa cuál sea nuestro siguiente plan, no podemos apostar a dar el siguiente paso, al menos que nos volvamos a Dios. Abraham solo decía, me salvará. ¿Y qué sucede? La Biblia dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grande plaga. No solo una, sino plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Hay que reconocer al Faraón. Era sabio para darse cuenta. Llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí? Aquí ahora, toma tu mujer. Y Faraón dio órdenes a su gente para que sacaran a Abraham y a su mujer con todas sus cosas y lo acompañaran fuera. Miren, cuando Dios dice voy a hacer algo, Él lo hará. ¿Y qué hizo Dios? Mandó plagas tan fuertes que ponen a Faraón y a todo su reino de cabeza a tambalear. Mira, Abraham, toma tu mujer, vete, no regreses más nunca. Y todo esto nos dice que cuando la fe da lugar al temor, nos metemos en problemas. ¿Escuchó? Cuando la fe da lugar al temor, el proceso es malo. Y desde luego, Dios preservó a Sarai. Tuvo un hijo que está en la genealogía de Jesús. Mira, quiero que busquemos esto, lo que Dios dijo. Haré de ti una gran nación. No te dijo te haré un gran hombre, sino te haré una gran nación. ¿A qué nación se refiere? A Israel, a los judíos. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Hoy seguimos hablando de él. Así que serás de bendición, y lo fue. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso nos incluye a nosotros. Ahora Dios cumplió su palabra. Pero la elección es muy sencilla. Es esta. Cuando mi fe da lugar a mis temores, ocasionaré un caos. Pese a lo que sea. No olvide esta lección. Cuando nuestra fe da lugar al temor y nos salimos de la voluntad de Dios por temor a lo que sea, nos metemos en problemas más graves. Nos salimos de medio metro de agua a 6 metros de profundidad sin saber nadar. Esta es una gran historia porque trae una gran advertencia. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, lo hacemos porque no le creemos a Dios. Él dijo, haré una gran nación y te bendeciré. No dijo, te engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Eso incluye a Faraón. Y serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa incondicional de Dios. Pero cuando mi fe se desvía de mi confianza en la palabra de Dios, a lo que puedo hacer yo, a lo que parezca mejor,
que es lo más provechoso quizás, entonces estoy en problemas. Esta noche, cuando llegue a su casa, cuando esté a solas y se postre, deba preguntarle: Señor, ¿estoy donde debo estar? ¿Estoy espiritualmente aquí en Egipto cuando debía estar en Canaán, obedeciéndote, haciendo tu voluntad? Para mi vida, las opciones son confiar en Dios o cometer un error en la vida. ¿Y sabe qué? Quisiera poder sentarme con cada joven, con cada persona, y decirle: si nunca escuchas, este es un patrón bíblico. Sacrificar algo por pecar trae consecuencias. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que esta advertencia la grabes en el corazón de cada persona que me escucha. Que estén dispuestos, Señor, a seguir tu voluntad. No importa quién sea, ni el dinero que tengas, ni el poder que tengas. Hay un principio bíblico, que es seguir y aceptar tu voluntad. Al salirnos de la voluntad, nos encontraremos en problemas y en temores. Y quizás hasta algo trágico nos pase. Yo sé que hay alguien que me está escuchando que no ha aceptado a Jesucristo como Salvador. Y sé que piensa que Él puede hacer lo que quiere, en el momento que quiere, a la hora que quiere. Sé que no tiene que darle cuentas a nadie según Él. Y está completamente fuera de la voluntad de Dios, haciendo las cosas a su manera, a su forma. Déjame decirte, tarde que temprano estarás en problemas, y en problemas graves. Pero yo te pido en el día de hoy, en el nombre de Jesús, que esta persona pueda aceptarte a ti, Señor, como su Dios y su Salvador, Dios mío. Que esta persona pueda verdaderamente entender que tú tienes una voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Y ni tu dinero, ni tus propiedades, ni nada de lo que tengas te podrá hacer feliz si estás fuera de la voluntad de Dios. Tarde que temprano vas a fracasar en la vida. Tarde que temprano vas a pagar por el error de hacer las cosas solamente a tu forma. Padre, en el nombre de Jesús, toca los corazones, que puedan entender lo que tú quieres para ellos en el día de hoy. Gracias te doy por tu Santo Espíritu y la guía que tú les des en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.